Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Otra vez nos encontramos para nuestro diálogo bíblico, para seguir explorando juntos la Biblia, las Sagradas Escrituras, en esta serie que hemos titulado ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo poder definir lo que es el cristianismo? ¿Cuáles son sus características? Y lo que venimos enfatizando desde el comienzo de esta serie de temas es que cuando pensamos en el cristianismo, inexorablemente, de manera inevitable, hay que aclarar que nos llamamos cristianos porque nuestra vida, nuestras creencias se centran en la persona y en la obra de Jesús. Ya hemos estado hablando de la importancia de Jesús dentro del cristianismo, desde el punto de vista de algunas aseveraciones que tiene la Biblia en cuanto a la persona de Cristo, su origen, su concepción virginal, la doble naturaleza humana y divina, la necesidad de esa encarnación de la naturaleza divina en la humanidad para poder venir a la tierra y solucionar el dilema del ser humano, que veníamos diciendo, el gran dilema es el pecado. Ya explicamos también cuál es el pecado, el concepto de pecado desde el punto de vista del pensamiento bíblico que recoge el cristianismo en el Nuevo Testamento. El pecado, hemos dicho, es un problema que está en la naturaleza del ser humano, en la condición más profunda, más intrínseca del ser humano. Mencionamos cómo la caída de Adán lamentablemente trajo una consecuencia, y esa consecuencia es el pecado en la vida de los seres humanos. Decíamos también que nosotros no somos culpables en sí del pecado de Adán, pero no podemos evitar las consecuencias del pecado de Adán. Esas consecuencias son que todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y también hablamos de que Dios nos salva a través de Jesús, de que Cristo es el Salvador, y mencionamos esa aseveración de Jesús tan categórica, arriesgada de Cristo cuando Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Y mencionamos que dentro del cristianismo, a diferencia de otras cosmovisiones religiosas, de otras religiones, lo que se centra dentro del cristianismo es la persona de Jesús. Y la salvación viene a través de Jesús. Cristo nos salva. O sea, no nos salva algo que hagamos nosotros o que podamos lograr nosotros. Lo que nos salva a nosotros es finalmente Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hace en nosotros, lo que Él hace con nosotros. Toda la salvación del creyente se centra en Jesucristo. Hoy quiero hablar de otro aspecto en relación con esto, y es el hecho de que sin Jesús es imposible la salvación. Te voy a explicar por qué. En el libro de Génesis, cuando nosotros vemos el capítulo 3, lo leemos detenidamente, nosotros vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis que se produce la entrada del pecado en la realidad del ser humano. El pecado daña la naturaleza del hombre, el pecado altera la naturaleza del hombre, el pecado cambia la condición del ser humano. A partir de la entrada del pecado, pues ya la vida del ser humano no es la misma. Ya el ser humano nace en este mundo con una naturaleza caída. Esto lo va a llevar al apóstol San Pablo a expresar cuando le escribe la carta a los romanos. Lo podemos encontrar en el capítulo 3 y en el versículo 10 de su libro. Lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, desde el punto de vista de la Biblia y de las enseñanzas del cristianismo, ningún ser humano es justo. Por el contrario, todos somos injustos, no tenemos justicia. La palabra justicia, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, se entiende en el sentido de fidelidad, de observar la voluntad de Dios, de ser leal, de ser estrictamente fiel, escrupulosamente fiel, impecablemente fiel, me atrevería a decir, a los preceptos, a los mandatos de Dios. Ahora, lo que nos está diciendo Pablo es que no existe ningún ser humano en este mundo que tenga esa justicia. Ningún ser humano que pueda decir: yo soy impecable, yo soy perfecto, perfectísimo, yo soy impoluto, yo soy prístimo, en mí no hay absolutamente ninguna mancha, yo soy una persona tremendamente justa. No, Pablo está diciendo: no hay justo, absolutamente nada. Al punto de que nadie es justo, que en el mismo capítulo 3 encontramos que
en el versículo 23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la condición universal del ser humano es de estar destituidos de la presencia de Dios. Estamos perdidos, podríamos decirlo. Ese es el punto de vista bíblico. Ahora, si nadie es justo y si humanamente lo que nosotros hacemos no nos salva, ¿cómo hace Dios para salvarnos? Porque no nos salvamos siendo injustos. ¿Entendéis esto? No hay nadie justo, pero ningún injusto se salva. ¿Cómo resuelve Dios ese problema? Por medio de Jesús. Tenéis que recordar aquí que Adán fracasó como ser humano. Adán fracasó. Adán perdió lo que Dios quería que fuera nuestra herencia. Adán nos transmitió una naturaleza caída. Adán transmitió a su posteridad una naturaleza pecaminosa. La decisión de Adán trajo una consecuencia tremenda sobre la existencia de este planeta y de los seres que vivimos en este planeta, en toda la naturaleza animada y la naturaleza inanimada de este planeta, fue dañada, alterada por el pecado de Adán. El pecado de Adán, mis queridos hermanos, cambió radicalmente las cosas. Y los seres humanos que hemos vivido desde Adán en adelante, ninguno ha podido ser justo. Entonces, ¿cómo hace Dios para salvar a los injustos? En la misma carta a los Romanos, pero en el capítulo 5, el apóstol San Pablo hace una extraordinaria comparación entre la caída de Adán y la victoria de Cristo, entre el fracaso de Adán y el triunfo de Cristo. Por eso es que la Biblia llama a Jesús el postrer Adán, el segundo Adán, porque él triunfa donde Adán fracasó. Cristo nace en este mundo en una naturaleza humana como la nuestra, una naturaleza que tenía todas las debilidades inocentes propias de la caída, una naturaleza humana que tenía todas las debilidades, las consecuencias de los miles de años de pecado. O sea, Jesús, y esto es bueno que nos quede claro, Jesús no era un superhombre. Jesús no era alguien que medía 3 metros, tenía superpoderes, podía volar y tenía una mente que podía calcularlo absolutamente todo y podía conocer todos los misterios de la humanidad. No, era un ser humano. Él tomó la naturaleza de un judío del siglo I de la era cristiana, en una naturaleza semejante a la de los otros seres humanos, que tenía las tristes consecuencias de la caída. Jesús se cansaba, Jesús se podía enfermar, Jesús se podía lastimar, y la mayor evidencia de la real humanidad de Jesús es que pudo ser tentado, pero además que murió, ¿vale? Entonces la naturaleza humana de Jesús era real, pero en esa naturaleza humana él desarrolló una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Él sí fue justo. Él sí fue santo. Él sí fue impecable. Fijaros cómo lo expresa Pablo en el capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, por la obediencia de uno, por la fidelidad de uno, vino a todos la justificación, o sea, el perdón para vida. Fijaros esta comparación: en Adán condenados, en Cristo justificados; en Adán perdidos, en Cristo salvados. En Adán somos condenados, en Cristo somos justificados. En Adán recibimos la sentencia de condenación, en Cristo recibimos la salvación. El versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Fijaros qué interesante, por la desobediencia de uno todos nos hemos transformado en pecadores, por la naturaleza caída que tenemos, por el pecado que es en nosotros. Pero ahora mirad lo que añade el apóstol San Pablo. De la misma manera, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
¿Cómo te salva Dios a ti y cómo me salva a mí? Por la obediencia de otro. Te salva a través de la obediencia de Jesús. Es la obediencia de Jesucristo lo que puede permitir a Dios que Dios te declare justo. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, cuando nosotros creemos en Cristo, esa vida perfecta de Cristo, esa vida impecable de Cristo, es puesta a nuestro favor, es puesta en nuestra cuenta, de tal manera que Cristo, que es justo, la vida de Cristo, que ha sido una vida justa e impecable, reemplaza mi vida. Y es por la vida perfecta de Cristo que tú y yo nos salvamos. Así que este es el camino que Dios ha elegido para que tú y yo podamos ser salvos. La vida perfecta de Jesús, la vida inmaculada de Jesús, es lo que a ti y a mí nos permite ser declarados, contados, considerados como justos, que seamos justificados, o sea, perdonados, que tengamos el derecho al cielo. Somos salvos por la vida de otro, salvos por la vida de Jesús. Y esta es una característica del cristianismo que lo hace único, que hace que el cristianismo sea único, porque no nos salvamos por nosotros ni por nada que nosotros podamos hacer. Nos salvamos por la vida de otro, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.